4 drones ucranianos acaban de lanzarse hacia barcos enemigos, pero lo que ellos no sabían era que un dron de ataque ruso ya los estaba cazando. Los operadores solo tenían 3 segundos antes del impacto. Abandonaron su equipo y huyeron, pero sus drones siguieron volando sin ellos. ¿Qué sucede cuando el cazador se convierte en la presa mientras sigue cazando? Imagínate esto. Estás pilotando un drone a kilómetros de distancia, con el objetivo fijo, cuando de repente te das cuenta de que eres tú quien está siendo rastreado. Un sistema de armas se lanza hacia ti a toda velocidad. Tienes segundos para decidir, abandonar la misión o contraatacar desde una trinchera que estás a punto de perder. Escribe un comentario si quieres detener la guerra y 2 si quieres continuar. Esto no es un videojuego, es la guerra moderna, donde las batallas se libran a través de pantalla. La supervivencia depende de milisegundos, y la línea entre la victoria y la aniquilación se mide en porcentaje de batería. Hoy te llevo a una de las operaciones con drones más intensas jamás documentadas. Una partida de ajedrez con explosivos, donde cada movimiento podría ser el último. Si quieres ver más vídeos como este, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Ahora, permítame mostrarles lo que sucedió cuando los operadores de drones ucranianos se enfrentaron a las fuerzas rusas en una carrera de alto riesgo contra el tiempo, la tecnología y entre ellos mismos. Son las 2:30 de la tarde. En algún punto del río Dnieper, 4 drones FPV ucranianos se elevan en el aire. Su punto de lanzamiento, 2 kilómetros al oeste de la orilla. 4 barcos rusos que, según la inteligencia, se aproximan. La misión es simple, en teoría, interceptar barcos de suministros antes de que lleguen a los puestos de observación. Si se detiene la entrega, el enemigo queda ciego al ponerse el sol. Pero lo bueno de las misiones simples es que nunca dejan de ser simples. Los drones ascienden a unos 9 metros, sus cámaras capturando un paisaje de canales sinuosos y marismas soleadas. Los barcos rusos aún no han aparecido, están en algún lugar más allá de la siguiente curva, avanzando río arriba hacia el cuello de botella exacto que Ucrania ha elegido para la emboscada. Es una carrera. Ahora, un bando se apresura a entregar suministros, el otro se apresura a destruirlos. Ambos se acercan rápidamente. Pero hay un tercer jugador en esta carrera, y ya está por delante. El primer indicio de problemas proviene del observador ucraniano. El operador principal levanta la vista de su pantalla, solo por un segundo, y lo ve. Una mancha negra contra las nubes. Cayendo rápido. En cuestión de segundos, la silueta se vuelve inconfundible. Un dron de ataque ruso, Lancet 3, lanzándose directamente hacia su posición. Su dron FP5 aún está a 6 kilómetros de distancia, acercándose a la zona objetivo. Pero eso ya no importa. El enemigo los encontró primero. No hay tiempo para discusiones. No hay tiempo para planes. Arranca el cable de la antena principal, agarra el conector de respaldo y corre hacia la trinchera. Su compañero ya corre hacia el punto de control secundario. A 500 metros de distancia sobre ellos, el Lancet afina su descenso. Su buscador se fija en la señal de calor de 2 operadores que, segundos antes, estaban sentados exactamente donde ahora apunta el misil en 3 segundos para el impacto. Ambos hombres se sumergen en un refugio blindado, mientras el Lancet se estrella contra el suelo. Tras ellos, la explosión lanza una columna de tierra de 6 metros de altura. La ojiva, diseñada para perforar acero, con un chorro de cobre sobrecalentado, destroza la tierra y la madera, abriendo un cráter, donde los operadores acababan de estar sentados. Pero la cuestión con la guerra con drones es que a los drones no les importa si sus pilotos casi mueren en el cielo. Los FPV ucranianos siguen volando. Ya han recorrido 2,5 kilómetros de ruta, cruzando su primer punto de control, un puente de madera destruido que sirve como marcador de navegación. Los barcos rusos siguen remontando el río, atravesando estrechos canales, completamente inconscientes de que el equipo ucraniano acaba de sobrevivir a un intento de asesinato. Pero ahora hay un problema. Si los operadores ucranianos no se reconectan pronto, perderán la señal antes de que los drones lleguen al punto de intercepción. Ahí es donde la red los salva. Cuando el nodo de control principal
se apagó. Ocurrió algo extraordinario en 5 nodos de radio, repartidos a lo largo de 5 kilómetros. Se habían estado monitoreando silenciosamente entre sí todo el tiempo, comprobándose 10 veces por segundo. En cuanto el primer nodo falló, el sistema reaccionó en 100 milisegundos para actualizar las tablas de enrutamiento, 50 milisegundos para que el nodo de respaldo tomara el control en tiempo total de transición. Menos de un abrir y cerrar de ojos en los drones, ni siquiera lo notaron. Sus rutas de vuelo se mantuvieron estables, la telemetría no cambió, la misión continuó. Cruzaron una cuenca poco profunda. Los indicadores de batería mostraban un 85%, suficiente para alcanzar el objetivo con algo de reserva para maniobras evasivas, si fuera necesario, pero los operadores tenían un nuevo problema en la distancia cuando el equipo se vio obligado a evacuar a las profundidades de las trincheras. Crearon una brecha. Cada metro que retrocedían ampliaba la distancia entre el dron y el controlador. A los 6 kilómetros, la calidad de la señal comenzó a degradarse. En el equipo de refuerzo no tiene otra opción. Deben avanzar hacia el río, aunque es precisamente allí donde los rusos esperan que vayan. Cogen baterías de repuesto, analizadores de espectro y antenas nuevas. Luego, avanzan hacia el este a través de trincheras en zigzag, excavadas en el lodo del delta. Saben que el tiempo apremia. El tiempo de respuesta ruso estándar para una posición ucraniana confirmada. 3 minutos. Acaban de sobrevivir a un ataque de Lancet, morteros o un segundo dron. Vienen a continuación. Se mueven rápido. Mientras tanto, los FP5 pasan su segundo punto de control, un grupo de cabañas de pesca derrumbadas que marcan la entrada a un laberinto de canales que conducen al sur. Ayer, los barcos rusos utilizaron la ruta del norte. Hoy, las cámaras no muestran nada allí. Los rusos se desplazaron 3 kilómetros al sur, obligando a los drones ucranianos a extender su patrón de búsqueda más adentro del delta Ne. Esto crea un efecto cascada. Una búsqueda prolongada significa que los operadores deben mantener el ritmo. El equipo de refuerzo avanza de nuevo, deslizándose entre bermas de lodo y trincheras bajas. Su analizador de espectro aún no muestra emisiones rusas. Eso no durará. Los rusos también monitorean estas aproximaciones. Esperan que los operadores ucranianos se dirijan al agua después de un ataque de Lancet. A veces, incluso coordinan ataques posteriores, basándose en ese movimiento predecible a 800 metros del río. El segundo equipo alcanza una posición de tiro. Está a apenas 60 centímetros de altura. Ofrece una línea de visión para una señal nítida, pero casi ninguna cobertura. Se colocan detrás, reconectan las antenas y restablecen las transmisiones de video con calidad completa, justo a tiempo. Delante de ellos, los FP5 se adentran en los canales exteriores del delta. Nivel de batería 65%. La geometría del río comienza a coincidir con las superposiciones del mapa. La marisma da paso a estrechos cortes, donde los rusos se verán obligados a reducir la velocidad. El cuello de botella previsto aún está a 1 kilómetro de distancia. Entonces, desde el otro lado del río, una grieta en un francotirador los encontró primero. En el primer disparo resuena por encima y falla. El segundo podría no. El tirador tiene vía libre a lo largo de 600 metros de mar abierto. Sin espejismos, sin terreno tras el cual esconderse. Toda la ventaja le pertenece en el equipo ucraniano. Apenas se ha posicionado cuando la segunda ronda pasa a toda velocidad, lo suficientemente cerca como para sentir la onda expansiva. El observador se agacha, exponiéndose lo justo para localizar al tirador. Su telémetro láser mide la distancia con una precisión de 1 metro, dándole elevación, inclinación y una brújula, combinado con la hoja de mapa atada a su antebrazo. Esto les proporciona una cuadrícula de 10 dígitos, lo suficientemente precisa como para disparar casi sobre el francotirador. Su compañero ya está en la radio encriptada, pidiendo supresión inmediata. La urgencia que no necesita explicación en la llamada sigue el protocolo en cuadrícula. Primero, descripción del objetivo. Segundo, advertencia de peligro cercano. Tercero, solicitud de supresión inmediata. Por último,
a 600 metros, cuentan como peligro cercano. Eso significa que incluso pequeños errores balísticos podrían hacer caer proyectiles sobre el equipo ucraniano. En condiciones normales, un oficial confirma la solución de disparo. En situaciones de peligro cercano, 3 oficiales verifican todo de forma independiente: la cuadrícula, los datos de control de tiro, las posiciones relativas de las unidades aliadas a la temperatura de la pólvora. Se comprueba 2 veces. Un propelente más caliente aumenta la velocidad, lo que desplaza los puntos de impacto. Se registra el desgaste del cañón. El ángulo de disparo debe ser el correcto. El centro de dirección de fuego introduce las coordenadas en el sistema digital, que calcula automáticamente la solución balística, la temperatura del aire, la humedad, las características del propelente, el desgaste del tubo e incluso la ligera desviación lateral causada por la rotación de la Tierra. Se tienen en cuenta en los datos de disparo AN, pero el observador sigue teniendo la tarea más difícil. Tiene que observar dónde impacta el primer proyectil. ¿Dónde impacta el primer proyectil? Y observar significa exponerse de nuevo AN. Hay algo que debes entender sobre la artillería: no miden los ángulos en grados. Usan milésimas de pulgada. 6 milésimas de pulgada equivalen a un círculo completo. Una milésima equivale aproximadamente a 1 metro de desviación lateral. A 1 kilómetro de distancia es simple matemática, bajo fuego. Si un proyectil impacta a 50 metros a la izquierda del objetivo, a 1 kilómetro de distancia, el observador grita 50 a la derecha. Los cañones se desplazan 50 milésimas a la derecha. Nada de trigonometría complicada, solo metros a milésimas. 1 a 1. La solución para esta misión requiere 289 milésimas de elevación y 3.426 milésimas de deflexión. En pocas palabras, en los cañones deben levantar el tubo para arquear el proyectil a lo largo de 18 kilómetros y apuntar ligeramente a la derecha para impactar en la orilla opuesta cuando el capitán del cañón confirma los datos de disparo. El comandante de la batería da la orden un momento después. El primer proyectil de 155 mm's del tubo A827 metros por segundo. Tiempo de vuelo 47 segundos. El francotirador vuelve a disparar. El tercer disparo cruje el aire y se estrella en la berma, a un pie del codo del observador, a la óptica del tirador. Con telémetro integrado, elimina cualquier duda. Sabrá el agua. No hay viento que desvíe la bala. Cada disparo se acerca más. El observador se levanta de nuevo, poniendo un ojo en la retícula AN. A través del cristal, ve el primer proyectil de artillería impactar a 50 metros a la izquierda del objetivo, lanzando juncos y tierra por los aires. No es suficiente. Ahí mide la desviación y activa la radio. 50 a la derecha. Suma 25 en la línea de fuego. Desplaza el tubo ligeramente a la derecha y lo eleva un poco, lo justo para ampliar el alcance unos 25 metros. En 30 segundos. 3 proyectiles más están en el aire. Cada proyectil lleva 10 kilogramos de alto explosivo, con un radio letal de 50 metros. Un impacto directo silencia el tiroteo para siempre. En la segunda descarga llega en rápida secuencia: primer impacto en corto en segundo y largo en tercero, en directo al puesto de tiro del francotirador, desapareciendo en una columna ascendente de tierra y vegetación destrozada. A la otra orilla se queda en silencio. No se oyen más disparos sobre el agua. El equipo ucraniano toma la pausa como lo que es, una ventana, no un refugio. Señalan al tercer equipo 2 kilómetros al norte. 3 FP5 nuevos giran, sintonizando el satélite y orientándose al sur, hacia los canales donde la primera oleada desapareció en el laberinto. En el tercer equipo sigue intacto. Sus drones son un seguro en caso de que algo salga mal. A los operadores en la berma reconectan las antenas y revisan sus pantallas. Sus FPV originales están ahora en lo profundo de los canales del sur. Los indicadores de batería bajan por debajo del 60%. El agua se oscurece entre los juncos. El delta se estrecha en estrechos corredores, donde los rusos tendrán que comprometerse con un camino u otro en una señal. La luz del sol destella sobre una onda. En otra, estelas en movimiento cortan la superficie. A las señales de calor
avanzan por los canales. Se agrupan en una columna apretada en 4 siluetas, 4 motores. 4 barcos rusos avanzando con fuerza hacia el cuello de botella. Los operadores ucranianos se calman y comienzan a introducir nuevas coordenadas. Todo lo que suceda a continuación ocurrirá. Los drones del tercer equipo ya están en el aire, acercándose rápidamente a Ande. Pero los drones ucranianos no son los únicos que buscan objetivos. El primer FPV ruso aparece a las 2 en punto en la parte alta, el segundo a las 9 en punto en la parte baja. El tercero se acerca de frente a los rusos. Aprendieron a cazar en grupo. Cada dron cubre un vector de escape diferente. El analizador de espectro del operador ucraniano muestra 3 señales en 58 GHz. Cada una transmite a 25 mV, creando balizas electromagnéticas a 2 km/h. Pero estos drones transmiten para detección mutua. Todos visibles para todos. He aquí, la razón en detectar drones es fácil para ambos bandos. To-Do, drone FPV, que no utiliza un cable de fibra óptica, transmite señales a su operador. Esa transmisión es omnidireccional, emite en todas direcciones, como una bombilla, no enfocada como un láser. En cualquier receptor, en un radio de 2 kilómetros, puede detectar esa señal de 25 mV, incluso si no puede decodificar el vídeo. Los rusos aprendieron a usar analizadores de espectro baratos, $40 en AliExpress, para mostrar todas las transmisiones de la zona Venan Pico de 5745 GHz, cada vez más fuerte. Es un dron acercándose, múltiples señales, múltiples drones. Los rusos también desarrollaron la doctrina de los drones de ataque, específicamente para el Delta. La defensa aérea tradicional no funciona aquí. Demasiado bajo, demasiado lento, demasiado pequeño para los misiles. Los inhibidores cuestan $50,000 y afectan a los propios drones. Pero un FPV cuesta $500. Lanzar 6, perder 5. ¿Destruir un dron ucraniano? Sigue siendo rentable. Preposicionan operadores cada 2 kilómetros a lo largo del río, cada uno con 10 drones listos. Cuando aparecen los drones ucranianos, los lanzan todos en el FPV ruso. Líder se lanza en picado desde arriba, apuntando al punto ciego sobre la cámara del dron ucraniano. El operador capta la sombra que crece en su pantalla y gira a la derecha. El ruso falla por 2 metros, deteniéndose bruscamente, pero esta es la trampa. El segundo dron ruso ya está posicionado donde el ucraniano intentaría evadirlo. El operador ucraniano reduce la aceleración por completo. Cayendo como una piedra, el segundo ruso se pasa de la raya, esperando mantener la altitud. Pero caer significa acercarse al agua, donde espera el tercer dron ruso. La física de la embestida de un dron es brutal. Intentas alcanzar un objetivo del tamaño de una caja de pizza que se mueve a 100 km/h, mientras tú también te mueves a 100 km/h. Ambos operadores tienen 250 milisegundos de tiempo de reacción humano. La señal de video tiene 50 milisegundos de latencia para cuando ves el objetivo. Reaccionas y envías la orden. Tu dron se ha movido 8 metros. Su dron se ha movido 8 metros. ¿Estás apuntando a dónde estaban hace un cuarto de segundo? El piloto ucraniano frena bruscamente, con los motores rugiendo a máxima velocidad, y por poco alcanza al tercer dron ruso, que intentaba elevarse para alcanzarlo. Ahora, los 3 FPV rusos están debajo de él y tienen que escalar contra la gravedad, mientras él puede sumergirse usándola. Se inclina hacia el sol, sabiendo que sus cámaras se desvanecerán con el resplandor, ganando preciosos segundos. Pero están despegando más drones rusos. Puede verlos en la pantalla. Pequeños puntos que se elevan desde posiciones ocultas en 4, en 5, en 6 FP5, convergiendo hacia su ubicación. No necesitan ser buenos, solo necesitan ser numerosos. Al final, uno tendrá suerte en los ataques de embestida. Tienen otro propósito, incluso si fallan, obligar a los operadores ucranianos a evadir. Constantemente reduce su capacidad para completar misiones. Cada maniobra evasiva consume batería. Cada segundo que pasa esquivando es un segundo que no pasa.
Cazando barcos en el estrés, se acumula saber que 6 drones enemigos te están cazando mientras intentas cazar barcos, mientras tu batería se agota, mientras probablemente ya estén apuntando morteros a la posición de tu equipo. Algunos operadores ceden ante la presión y abortan misiones con el 50% de batería. Otros presionan hasta que sus drones caen del cielo con el 0%. Pero hoy no. La visión periférica del operador ucraniano capta lo que buscaba An-4 Zodiacs en los canales inferiores, no 3, sino 4, recorriendo un canal de 10 metros, ignorando la batalla de drones que se desarrollaba sobre ellos. El indicador de batería se vuelve ámbar al 35%. El operador toma una decisión: marcar la posición de los barcos para la segunda oleada y los otros 3 drones que aún siguen en el aire. Evadirlos o descender en el intento. Transmite coordenadas mientras asciende directamente hacia el dron ruso más cercano. Como si jugara a la gallina, el piloto ruso gira a la derecha, decidiendo que su dron vale más que impedir la observación. El FP Fundo ucraniano mantiene la mira fija en los Zodiacs hasta que la batería llega al 20%. El dron cae en la marisma, irrecuperable. A los Zodiacs rusos, advertidos por sus operadores de drones de la presencia de ucranianos sobre ellos, se dividen en diferentes canales para dificultar la localización. No sirve de nada. 3 FP Fundo ucranianos, de nuevo, llegan a velocidad de ataque desde el norte, uniéndose a los otros 3 drones en C. Dividen para atacar desde diferentes ángulos. La Zodiac Leader recibe un impacto directo en la línea de flotación, donde los tubos se unen al suelo rígido. El punto débil estructural, a 300 gramos de RDX, generan una sobrepresión de 50 psi, rompiendo instantáneamente los tubos de 3.5 psi por sus costuras. La segunda embarcación intenta alcanzar el cañaveral, pero las Zodiacs necesitan un radio de giro de 30 metros a alta velocidad. En un canal de 10 metros la física gona, el FP-V compensa el movimiento de la embarcación y golpea la popa, desactivando la propulsión. El operador de la tercera embarcación intenta alcanzar un banco de juncos para ocultarse. No lo logra. Para ocultarse, no lo logra. La cuarta embarcación tiene suerte y encalla entre los juncos altos. Su tripulación cree que ocultarse significa seguridad. Pero a las cámaras térmicas no les importa el ocultamiento visual. 3 señales de calor humano, agrupadas alrededor de un motor caliente, brillan contra la vegetación fría. Los drones restantes se turnan para lanzar granadas sobre la Zodiac parada. Las granadas de 30 milímetros no están diseñadas para hundir barcos. Son armas antipersona con un radio letal de 5 metros en pronto. El barco arde en la marisma. 4 barcos destruidos. Suministros críticos que no llegarán a los puestos de observación al anochecer. Esos puestos serán abandonados al anochecer, dejando 5 kilómetros de ribera sin vigilancia durante 72 horas. Los operadores ucranianos ya se están desplazando de nuevo, adelantándose a los morteros y a más lancetas rusas que sin duda llegarán mañana. Los rusos intentarán un enfoque diferente mañana. Los operadores ucranianos estarán esperando con baterías nuevas. Esta es la nueva cara de la guerra, luchada a través de pantallas, ganada con baterías, sobrevivida por segundos. Y está sucediendo ahora mismo. Gracias por ver la historia. Si te atrajo, hay docenas más como esta esperando. Suscríbete y nos vemos en la próxima.